Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a nuestro buen Dios que nos permite entonarle hermosos cantos. Y bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Amén. Segundo libro, Samuel capítulo 15, dice así la palabra. Síganme con sus vistas. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiere por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón, rey en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía ¿a quién? Absalón. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias porque eres amoroso con cada uno de nosotros, Señor, porque nos permites estar aquí en este lugar de adoración, este lugar, Padre, exclusivo para honrarle a usted, Señor. Usted es el único, Padre, que merece toda alabanza de sus hijos. Y en esta hora venimos, Padre, con un corazón humilde, Señor, pidiéndote y suplicándote, Señor, que hables a nuestros corazones, que fortalezca nuestras vidas, Señor, y que nos ayudes en nuestra vida espiritual, Padre. Ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, y que todo lo que se exponga glorifique y exalte tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Le he puesto a la enseñanza el resultado de una conspiración. El resultado de una conspiración, versículo 1 del capítulo 15. Dice la palabra: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros. Absalón. Bueno, ¿qué dice la Biblia de Absalón? Porque dice la palabra en la primera parte: aconteció después de esto. ¿Quién era Absalón según la Biblia? Bueno, hay algo que es muy conocido, y eso lo encontramos en el versículo, en el capítulo 14, para que usted vea quién era Absalón. 14, versículo 25. Gracias, hermano. 14, 25. Dice así la palabra del Señor, síganme con sus vistas. Pues dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura
como Absalón. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Bueno, algo que nos habla la Biblia de Absalón es que era bien guapo, era bien hermoso. Y bueno, la Biblia, si nos ponemos a estudiar la palabra, habla de Saúl, que era hermoso también, del rey David, pero específicamente de Absalón como que resalta más esa hermosura. Dice el versículo 25, denle lectura conmigo, dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto, no había ni un granito. Era un muñeco, vaya, un muñeco. Dice la palabra que no había defecto en él y era alabado por su hermosura. Y dice, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. No, hombre, qué bonito, ¿no? Yo creo que todas las chicas quieren un hombre como Absalón, bien guapo. Versículo 26, dice: cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, en un promedio y es algo interesante, de 1,6 kg, 1,8 kg, se comprende, a lo mejor era alto, tenía 2, 3 trenzas algo largas, el punto es que pesaba su cabello. Y dice el siguiente texto: cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y a una hija le llamó Tamar, y la cual era mujer de hermoso semblante. De entrada usted ya tiene un poquito de cómo era Absalón. Dice la Biblia que era hermoso. ¿Ok? Y bueno, esa belleza era algo notable en todo el pueblo de Israel, porque dice que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura. Pero en relación a la porción que le dimos lectura, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros. Este hombre hermoso, este hombre que no tenía defecto, se hizo de carros. ¿Cómo es que surgió que se hizo de carros? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó para que él se hiciera de carros? Bueno, en forma sintetizada le cuento. Absalón tenía un medio hermano llamado Amnón, y también tenía una hermana llamada Tamar. Amnón, Absalón y Tamar eran hijos del rey David. Pero Amnón, de forma malévola, puso los ojos en su media hermana, Tamar. Dice la Biblia, y lo cual así lo expresa, que se enamoró de Tamar, su hermana, cosa aborrecedora. ¿Cómo es que se iba a enamorar de su propia hermana? Pero sucedió. Se enamoró de su hermana y Amnón la tomó a la fuerza y abusó de ella. Es decir, que en otras palabras, pues la violó. Algo terrible en la casa de David, de tal manera que Absalón, al darse cuenta, se llena de ira, se llena de enojo, y con esa ira incontrolable lo que hizo fue quitarle la vida a su hermano Amnón. Por favor, capítulo 13, más del 1 y 2 textos. 13 dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Cuando pasa lo que sucedió en Tamar, Absalón le quita la vida a Amnón. Y observemos la venganza, versículo 30. Dice así la palabra: entonces ellos aún en el camino, dice, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía:
Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: hey, no le mientan al rey. Absalón no ha matado a todos los hijos de David, solo mató a un hombre. Y dice, aclara ese chisme, esa mala información. Dice: no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón, ¿qué hizo? Forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que se dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y bueno, esa fue la razón por la cual Absalón huye. Él se encontraba ahí con David en el palacio, pero al matar a Amnón se enoja a David y Absalón huye. Se va de Jerusalén. Y saben, este hombre que veíamos que era, ¿cómo decía la palabra? Perfecto. No había en él detalle, desde la planta del pie hasta la coronilla. A los ojos de la gente era perfecto, pero aquí encontramos algo diferente. Y al matar a Amnón, no solo era hermoso, sino que ya pasa a otro punto, que fue un asesino. Y huye, por favor, 13:37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Todos, dice, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años sin ver a su padre, porque su padre no lo quería ver. Y el rey deseaba, después de un tiempo, ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Qué tristeza para David. Observe el cuadro. Una hija violada, un hijo muerto y otro hijo huyendo porque había sido asesino. Imagínense cómo en tan corto tiempo pasó esto en la casa de David. Sucede que después de 3 años Absalón fuera, ¿qué creen? Regresa a Jerusalén, y ahí estaba inmiscuido Joab, diciéndole a David: oye, ya perdona a tu hijo, permite que venga. Y bueno, ahí es donde sucede algo interesante en la vida de Absalón. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. La renuncia de David a perdonar completamente y restaurar a Absalón al palacio produjo amargura en el corazón de Absalón. Es decir, que David dijo: está bien que se venga Absalón, pero que se vaya a su casa porque no lo quiero ver. Y ahorita vamos a ir, por favor, 14:28. Dice así la palabra: estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. ¿Y qué dice? Y no vio el rostro del rey. 3 años afuera y 2 años en Jerusalén. ¿Cuántos? 5 años sin ver a su padre. Es decir, que Absalón se molesta al decirle: ¿por qué mi padre, si me pidió que viniera a Jerusalén, por qué nuevamente no me coloca donde estaba? Y se enojó Absalón. Esa falta de perdón total de parte de su padre llevó a Absalón a que se llenara de amargura. Se llenó de amargura al ver que su padre no le quería ver. ¿Y qué sucede? Capítulo 15, versículo 1. Después de todo esto que pasó, dice: aconteció después de ¿qué? De esto, de lo que ya vimos, que Absalón se hizo de carros. ¿Y de qué más? Y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él.
¿Saben por qué? ¿Saben por qué empezó a hacerse de carros? Porque el trato que recibió, él pensó que las cosas iban a seguir igual. Él pensó que iba a ser restituido en la misma mesa de su padre. Él pensó que la relación con el pueblo iba a ser igual. Los privilegios que tenía por ser hijo del rey, pensó que iban a volver a él. El trato, la posición, ya nada fue igual. Después de que hizo lo que hizo y se fue, al regresar ya nada fue igual. Y al no hacer las cosas como antes, se empezó a llenar de amargura su corazón. Se llena de amargura al ver que su padre ya no lo trataba igual, la gente no lo trataba igual. De hecho, su padre no le quería ver, porque regresó y ya no tuvo el mismo privilegio. Y ahí viene el versículo 2. Al sentirse pues excluido del reino, pensé que era coca. Tiene gases. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Por qué, Absalón? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está sucediendo en tu corazón, en tu mente? ¿Qué estás ideando? ¿Para qué quieres los carros? ¿Para qué quieres los caballos? ¿Para qué los 50 hombres? Versículo 2. Y ahí viene el primer punto. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Dice, a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, es decir, cuando venían a David, se ponía en la puerta a Absalón y les llamaba y les decía, ¿qué les decía, hermanos? ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Observe qué empieza a hacer Absalón, y aquí quiero que usted lo analice y observe, porque el tema en relación a lo que acabamos de ver, es importante que usted lo sepa. El resultado de una conspiración, observe cómo empieza Absalón. Y se levantaba Absalón de mañana. Es una persona que se levantaba temprano, ¿para qué? Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿Saben por qué a la puerta? Porque ahí tenían que pasar todos. Le gustaba que los demás lo vieran. Ahí de mañana se paraba la puerta. Donde la gente pasaba, donde la gente circulaba, donde la gente lo veía. Y después dice, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Una persona como Absalón, una persona que quiere conspirar, una persona que quiere hacer algo, una de las cosas que hace es que hace uso de las palabras. Escuche bien, hace uso de las palabras, observe cómo es que se dirige al pueblo. Primero que nada, les dice, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Qué necesitas? ¿El rey no te atiende? ¿No te escucha? ¿No te pone atención? ¿Qué es lo que necesita usted? Por favor, versículo 3, dele lectura. Todos. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Observe qué habilidad la de Absalón. Es decir, oye, lo que estás diciendo está bien. Es decir, que les daba, lo realzaba. Porque era astuto. ¿Y cómo es el corazón? ¿Cómo es el corazón? Lo vemos aquí de Absalón. Usaba de las palabras, entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Justo lo que quiere escuchar, lo que queremos escuchar. Que lo que hablamos y decimos y hacemos es bueno. Y ahí vemos a Absalón. Dice, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Quién me pusiera a mí
para estar en el lugar del rey. Si yo estuviera ahí, te atendería, te escuchara, te ayudara. Es más, fueras de mi círculo más cercano. Y ahí encontramos a Absalón. Tienes razón en lo que estás hablando, son buenas tus palabras, son correctas. Y ¿sabes algo? Pienso lo mismo que tú. Esa persona que conspira te va a hacer sentir que piensa lo mismo que tú. Y ahí debemos de prestar atención. Lo mismo pienso yo, y aquí Absalón, el rey ya no los escucha. Versículo 4. Y decía Absalón, ¿qué decía? ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Quién me pusiera al frente? Si yo estuviera al frente, aquello ya se hubiera hecho, aquello ya se hubiera hecho también, las cosas fueran distintas. Pero ¿quién me pondría a mí? Si alguien me pusiera a mí, otra cosa sería. No, ya estaba él en el reino. Ya estaba en el reino. Creía que después de haberse ido y matar a una persona y regresar, las cosas iban a ser igual, jamás. Y lo vemos a la luz de la palabra, es un ejemplo que nos muestra la Biblia. Dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les ayudaría y les haría justicia, los escuchara? ¿Quién me pondría por rey? ¿Quién? Y claro que esa pregunta, ¿quién mueve? Mueve a la gente a decir, pues yo lo apoyo. Y ahí vemos a la gente, dícele por favor, palabras, palabras, palabras. Son lo que usaba Absalón, palabras. Y ahora viene algo diferente. No solo usaba las palabras, sino que usaba las acciones. Observa el versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, todos, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Es decir, que no solo usaba las palabras, sino les besaba la mano. Les besaba la mano, es decir, que acciona. Y a la gente, si hay algo que le gusta, es que les besen las manos, que los tengan aquí. Y eso es lo que vemos en el pueblo. Les besaba la mano. Yo no encuentro a David en la palabra que diga que le besaba la mano al pueblo, pero aquí veo a su hijo besándole la mano al pueblo. Y bueno, no solo usaba las palabras, no solo usaba esa astucia malévola, sino usaba de sus acciones, al grado de besarle las manos. Versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio. Y observe, de esta manera hacía ¿con qué? Con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y observe que dice la siguiente parte, todos. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así le robaba el corazón. La intención que tenía Absalón, ¿cuál era la intención? Había algo en su corazón. Es decir, observe, y aquí le va algo interesante. Si tú, Padre, no me vas a poner nuevamente en la mesa, si no voy a comer contigo, si no voy a estar contigo en el palacio, si no es por tu voluntad, va a ser por mi voluntad. Y si tú no me vas a colocar ahí por rey, pues yo me voy a proclamar por rey. Es decir, que quería el liderazgo, quería estar ahí en el reinado. Y ahí vemos, segundo punto, el resultado amargo de una conspiración. No solo hizo uso de las palabras y las acciones, sino que el versículo siguiente habla que hace uso del tiempo. Del tiempo. Versículo 7. Vamos a darle lectura a todos juntos, dice. Y al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová.
A cabo de 4 años, es decir, posiblemente que esos 2 años que estaba ahí, que ya estaba y veía que su padre no lo llamaba, súmale otros 2. Y bueno, pues ya hay 4 años. Dice, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Esta persona hermosa de forma externa, no solo ya era un asesino, sino que observamos que no tenía ese amor y ese aprecio a las cosas de Dios, porque dice, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Un voto era algo importante, era una promesa que se le hacía al Señor y que se tenía que cumplir. Versículo 8. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Fíjense, usa de la mentira. Y el rey le dijo, ven paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Ahora observe qué hace. Le miente a su papá diciendo, voy a ofrecer al Señor mi voto, voy a cumplir mi voto, y era una mentira. No fue a Hebrón a ofrecer ese sacrificio a Dios, sino fue a Hebrón, porque allá estaba la gente que le apoyaba. Es decir, que no tenía ni respeto, ni amor, ni temor hacia Dios. Usó las cosas de Dios para llevar a cabo ese plan malévolo de querer el liderazgo. Y eso es algo que va a tener consecuencias siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque Dios es soberano, Dios conoce las cosas y Dios no puede ser burlado por nadie de nosotros. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo a su padre David, ven paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Bueno, este hombre hermoso ya no era tan hermoso. ¿Te gustaría un hermoso como Absalón? Ya era asesino, era astuto en lo malo, era mentiroso, le estaba mintiendo a su padre y no era temeroso de Dios. Se burló del Señor. Y bueno, no solo hace uso de las palabras, de las acciones, hace uso del tiempo, 4 años haciendo lo mismo. Y número 3, hace uso de las personas inconformes, de las que no están de acuerdo. Bueno, ahí es como una tierra fértil, bien que se acoplan, bien bonito. Por favor, versículo 10. Hace uso de las personas inconformes. Versículo 10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, ¿qué diréis? Absalón reina en Hebrón. ¿Iba a ofrecerle un voto a Dios? Bien mentiroso, pero allá estaba en Hebrón. Conspiró contra su propio padre, no tuvo amor ni respeto a su padre. Y miren, esa persona hermosa, cómo empezamos a ver cosas en su corazón. Era hermoso por fuera, pero por dentro había ya maldad. Había maldad en su corazón. Versículo 11. Y fueron con Absalón, ¿cuántos hombres? 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era un consejero del rey David. Es decir, que es probable que dentro de los 200 que iban de Jerusalén hacia Hebrón, ahí iba Aitofel, el consejero de David. Es decir, la mano derecha de David. Personas de las más cercanas. Y eso es algo de analizar. Personas de las más cercanas
estaba conspirando contra el mismo rey David y se fue hacia Hebrón con su hijo Absalón. Dice el 2:12, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo, ¿qué? Poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Le funcionó el plan a Absalón de usar las palabras, las acciones, el tiempo y a las personas? Dice la Biblia que se hizo poderosa. Ese tipo de poder prevalecerá para siempre. Por favor, capítulo 16, versículo 20. Entonces dijo Absalón a Aitofel, pues dice, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, una vez que Absalón se levanta contra su padre, ¿saben qué hace su padre? No se pone a pelear. David no se puso a pelear contra su propio hijo. Huye, dice, no voy a pelear con mi hijo. Se va del reino. Y aquí observamos el carácter de David. No le gustaba pelear, sobre todo con su propia gente, con su propia familia. Huye David, y dice la palabra, cuando ya está Absalón ahí ya como aparentemente como rey puesto por estas personas, dice, entonces dijo Absalón a Aitofel, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y mire qué consejo le dio Aitofel a Absalón. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho, ¿qué? Aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, a las mujeres de su padre David, ante los ojos de ¿quién? De todo Israel. Deshonró a su propio padre. Era hermoso por fuera, pero bien malvado por dentro, Absalón. Toda la maldad, conspirando contra su padre. Imagínense qué cuadro que estaba atravesando en ese tiempo el rey David, el pueblo de Israel. Fue algo, de verdad que fue algo tremendo, porque abarca incluso varios capítulos esta historia. Capítulo 18. Absalón, no conforme, quiso corretear, quiso perseguir, quiso alcanzar al ejército que llevaba David. David iba huyendo, pero al ver que su hijo venía con caballos y venía a querer destruir a su padre, David se da la vuelta y lo único que hace, bueno, pues vamos a tratar de detenerlo, a ver qué sucede. Pero aquí hay algo interesante, y aquí debemos de analizar si dónde está la voluntad de Dios. ¿Estaba con David o estaba con Absalón? Cuando vemos la palabra del Señor debemos de analizar dónde está obrando el Señor. Versículo, por favor, 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón ¿sobre quién? Sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó ¿qué? Suspendido entre el cielo y la tierra. Es decir, que se quedó enredado entre las espinas, pues tenía un cabello largo, y ahí se quedó colgando del cabello. Dice el versículo 10, viéndolo uno avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, escuchen lo que le dije a este hombre que le dio la noticia a Joab, aunque me pesares, ¿qué? 1000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano sobre el hijo de ¿quién? Del rey David.
Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, Joab, que no le hicieras daño a su hijo. Y también le dijo a tu hermano Abisaí que no le hicieran daño a su hijo. Y también le dijo a Itai, los líderes del ejército de David. ¿Y por qué me dices que lo hubiera matado? Diciendo, mira que ninguno toque al joven Absalón. El 13, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Vamos a darle lectura al 14 y al 15 todos. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. ¿Terminan bien las conspiraciones? ¿Sí o no? ¿Terminan bien? No terminan bien. No terminan bien. Pero antes de que suceda esto, hay un proceso, hay un tiempo. No termina bien. No si es, sobre todo, en las cosas del Señor. Cuando la noticia llegó a David, él había dado orden de que no le mataran a su hijo. Versículo 31. Dice la palabra, miren cuando se da cuenta David que matan a su hijo. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ¿quién? Contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta. ¿Y qué hizo? Y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Le amaba, hermano? ¿Cómo no le va a amar si era su hijo? Pero así terminan las conspiraciones. Cuando hay maldad en el corazón, quieren conspirar, usan las palabras, las acciones, se apoyan del tiempo y se apoyan de personas inconformes. Esto viene en la palabra y lo hemos expuesto tal como viene en la palabra. Y si viene en la palabra es para que le pongamos atención a esta. Amén. Y el Señor obra en cada corazón y bueno, no terminó bien aquel joven. ¿En quién se apoyó David? En la soberanía de Dios. Se apoyó en que Dios es soberano y Él sabe lo que permite. Y también se apoyó en la providencia de Dios. Dios nos trata de forma especial y nos va a guardar y nos va a proteger. Se levante quien se levante. Amén. Así es Dios. Y también estate confiado. Dios es soberano. Quien quiera hacerte daño afuera, en tu trabajo, en la familia, confía en la soberanía del Señor. Amén. Dios es soberano y David, pues realmente no le pasó nada. Sí huyó al momento, pero Dios se encargó de esas cosas. Dios se encarga de nuestras cosas. Así que, hermanos, esperamos que el Señor, esta porción haya sido de bendición. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres maravilloso, Señor, eres bueno. Y Padre, muchas gracias porque sé que nos has ayudado, nos has fortalecido, Señor. Y Padre, sé que la obra es de usted, Señor, y la ponemos en tus manos, Padre. Y que siempre, Padre, en este lugar se haga tu preciosa voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdales, protégeles y ayúdales, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, esperando, Señor, que sea de bendición a nuestras vidas. Lo ponemos todos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.